Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Ignacio de Antioquía. Ignacio es uno de los llamados padres apostólicos, pertenecientes a las primeras generaciones de cristianos que conocieron a los apóstoles o vivieron en su tiempo. Fue obispo de Antioquía desde el año 69, cuando el emperador Trajano llevó adelante la persecución contra los cristianos alrededor del año 90. Ignacio fue tomado prisionero y trasladado a Roma. A lo largo de este viaje fue escribiendo cartas para las distintas comunidades por las que iba pasando y las animaban a preservar fieles a Cristo. Murió como mártir en el anfiteatro romano al ser devorado por las fieras. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Oh, mi Dios, Oh, mi Dios, confío en ti. confío en ti. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy, en este viernes 17 de octubre, en que recordamos a San Ignacio de Antioquía, gran obispo y mártir. Estamos en el año 110, en que San Ignacio de Antioquía fue arrojado a las fieras en Roma. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía y vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Ore por Yaku, Bereko, Orellara. Ore por Yaku, Bereko, Orellara. Ore por Yahú, Verico, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Jesucristo. Ore por Yaku,
kubereko oreyara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios eterno y poderoso, que has querido glorificar a tu Iglesia con el testimonio de los mártires, concédenos que el glorioso martirio que mereció a San Ignacio una corona inmortal fortalezca cada vez más nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham nuestro padre según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Ahora bien, al que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la felicidad de aquel a quien Dios confiere la justicia sin las obras, diciendo: felices aquellos a quienes fueron perdonados sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrese en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, cuánto valemos verdaderamente. Y aquí dice, tienen contados todos sus cabellos incluso, ¿verdad? La misericordia, el amor de Dios, se va peñan de yara, oñangare coñandere, hoy cuapaite, ma bañande, ebala yaguarescoa. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Cuáles son nuestros pecados, nuestros pensamientos, nuestros deseos? Y también, queridos amigos, ciertamente, todo lo que nos lleva por ese mal camino. Pero lo positivo y lo bueno es importante mirar. Es decir, desde esta palabra, queridos amigos, como tantas personas dicen que se reúnen, porque lo que estamos buscando nosotros es nuestra propia realización. Y andeco Jacob nace, estar mejor verdaderamente como cristianos. Y esa es una tarea de comunidad. Upeana con ñande la ñañambuatea lleva. Upeana con la ñande Jacob comunidad, pero upeana con la yaguarescope la ñanderoga, pues ñande familia, ñande ñanderu, ñande yo que fuera. Umiaco, un boasa ñande peipo, ñande petimo para que hagamos un camino de felicidad y de realización. Y por eso dice, se reúnen miles de personas hasta el punto de atropellarse los unos a los otros. Porque todos también estamos en ese impasse y en ese deseo, en ese querer estar siempre cerca del Señor, realizarnos como personas, llegar a nuestra meta, estar siempre bien, queridos amigos. Pero Jesús ahora nos hace una advertencia. Hoy pone entonces la PPK y la PIPONAMía la pendereco bebenguaná. PGK la PIPONAMía la pende familia penguaná. Pero atención, le voy a decir una cosita. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ani que pende hipócrita. Peñatende ponaken ba epaloye EAPM hamba eishapa. Oñeme EPM, lo que supuestamente te lleva a la felicidad. Muchas veces, queridos amigos, los que prometen la falsa, porque esa es una mentira, felicidad, lo único que hace es llevarnos después, ¿verdad?, a una corrupción, a la infelicidad en realidad, a la pobreza. Pero no hablamos simplemente de una pobreza material como la que vivimos y muchos hermanos nuestros lastimosamente viven en esa situación, sino que sobre todo, queridos amigos, la pobreza de nuestra propia conversión, la pobreza de nuestra propia mentalidad, la pobreza de mirar y decir, ñande yara come bama corea lleva, ñande ko angaño pitiwana, ñamba poano ñondie, o yo quiere operar la yo que y ñamba hasana peñande pobre ñande la pisabe, a pesar ñamo ya ese para construir esta comunidad que Dios quiere. Y de ahí entonces consecuencias para nuestra familia, para nuestros grupos, para nuestra iglesia. Y hay que tener dentro de nuestra iglesia personas honestas, buenas. Don Bosco de verdad, buenos cristianos y honrados ciudadanos. En la medida en que nosotros somos buenos cristianos y honrados ciudadanos, vamos a ver por los frutos qué clase de sociedad tenemos. Vamos a ver por los frutos qué clase de familia, de iglesia, de nación estamos construyendo.
Yayuremi Peñan de Yarabe. Y estemos cuidándonos siempre de todo lo que es falso, de todo aquello que nos puede llevar simplemente a vivir en la hipocresía. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra Iglesia, para que no tenga miedo de actuar con el espíritu del Evangelio y especialmente a favor de los pobres, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren en los demás consuelo y el espíritu de solidaridad, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios Todopoderoso, escucha nuestras oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, que después de purificar como trigo de Cristo a San Ignacio de Antioquía, lo aceptaste como pan inmaculado, dígnate aceptar los dones que tu Iglesia te presenta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con la sangre de tus mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiestas tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robusteces para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles te cantamos en el cielo, nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de llana obeșará Rei pe
peaba agai para pewi ore poliaku mereko Jesucristo tu panjang de jara obesiara dei peaba agai para pewi Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que la muerte vencida ya quedó, resucitó. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Oración final. Que el cuerpo y la sangre de Cristo que hemos recibido, Señor, al conmemorar el martirio de San Ignacio de Antioquía, nos dé nuevas fuerzas para que con las palabras y con las acciones nos manifestemos auténticos cristianos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate, reina del cielo, alégrate, 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 alégrate. Ave María,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave, Ave María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.